Buenos días. El día de hoy vamos a empezar un capítulo apasionante de la fisiología, que es la fisiología de la motricidad. Lo que vamos a ver el día de hoy van a ser los conceptos de qué entendemos por motricidad y vamos a avanzar con la organización funcional del movimiento, viendo la organización de la corteza cerebral, las vías motoras. Vamos a empezar con funciones motoras superiores y con funciones motoras inferiores. En neurofisiología existen dos grandes sistemas. El sistema somatosensorial, que obviamente va a incluir a los sentidos, donde tenemos a la vista, el oído, el tacto, el gusto y el olfato, y todos los diferentes tipos de sensibilidades que tenemos en la piel, ¿no? Y otros órganos. Entonces, este es el gran sistema alimentador del sistema motor. ¿Por qué? Porque toda la información que nos va a dar el sistema somatosensorial va a generar las respuestas del sistema motor. Ustedes pueden ver aquí, hay una persona que está caminando y se clava en la planta del pie, ¿no? Y por lo tanto, el dolor que siente esta persona va a llegar hasta la corteza cerebral, ¿no? Hasta la corteza cerebral, y de ahí va a retornar la información para que esta persona pueda levantar el pie para disminuir el dolor y retirarse del causante de ese daño que está sintiendo esa persona. Y este ejemplo nos integra cómo la información somatosensorial nos da la vida de relación con el sistema motor, mientras que el sistema motor es el que va a generar una respuesta. Otro ejemplo importante es el hecho de que si una persona escucha un sonido muy fuerte que puede llegar al cerebro y puede ser reconocido como si fuera una explosión, las órdenes van a salir rápidamente del sistema motor para que esta persona comience a correr y alejarse de ese peligro, de ese potencial peligro que puede estar percibiendo la persona. El sistema motor también nos va a permitir realizar todas aquellas actividades normales en nuestro día a día, pero también todas aquellas que requieren entrenamiento, que requieren una competencia importante y para lo cual se necesitará entrenar. ¿Entrenar para qué? Para que los patrones motores puedan ser los mejores y más eficientes posibles. Entonces, debemos considerar que tenemos los dos sistemas más importantes desde el punto de vista neurofisiológico. El sistema sensitivo, somatosensitivo, que trae información desde la periferia hacia la corteza cerebral, es decir, información aferente, es decir, información que va desde la periferia hasta la corteza, por lo tanto es de tipo centrípeta. Mientras que el sistema motor va a llevar la información desde los centros superiores, desde la corteza cerebral, hacia la periferia. Por lo tanto, tendremos un sistema eferente y con información de tipo centrífuga. Por una parte, entonces, recordamos centrípeta y por aquí centrífuga. Cuando nosotros hablamos de motor, ustedes tienen que ponerle este signo, un signo de igualdad, porque motor significa movimiento. Y cuando nosotros vemos la situación de qué es lo que hace, cuál es la funcionalidad de este sistema motor, para qué sirve este movimiento, tenemos que ver la respuesta a la voluntad. Bueno, me cansé de estar descansando y quiero ir a correr. Entonces aquí hay una respuesta y esto está relacionado con mi voluntad. Por otra parte, también
está la intención. Ah, bueno, tengo que dejar de descansar y tengo que ir a hacer mi tarea. Aquí tenemos una intención, lo cual también es de tipo voluntario. Pero también tenemos la reacción. Y la reacción es aquella en la cual hemos escuchado ese sonido que parece una bomba y entonces nosotros comenzamos a correr. Puede ser que no, ese momento, digamos, ¿por qué? Y te encuentres corriendo ya, pero eso ha sido iniciado de forma no voluntaria. Otro ejemplo importante de esto son los reflejos. En el caso que les mostraba anteriormente, vemos a una persona que está caminando y, bueno, se pincha a la planta del pie. Y por lo tanto va a levantar el miembro inferior y esto va a ser una respuesta no voluntaria inicialmente y después recién va a tomar conciencia de ese dolor y por lo tanto ya va a realizar alguna actividad de tipo voluntaria, pero lo primero fue no voluntario. Entonces, cuando nosotros realizamos un movimiento, este puede ser una respuesta a la voluntad, puede ser intencional, lo cual también es una respuesta a la voluntad, y una reacción que es no voluntaria. Muy bien, entonces, ¿qué entendemos por motricidad? La motricidad estudia el control de los movimientos del cuerpo. Es lo que nos permite y nos trae las mejores glorias en términos deportivos, el fútbol, el tenis, la natación y todo ello. Muy bien, entonces estudiaremos ahora cuáles son las características de ese sistema motor. El sistema motor es altamente complejo. ¿Y por qué es complejo? Porque va a interactuar con los sistemas sensoriales, con los sistemas motores para la comprensión y articulación de la palabra, por ejemplo, va a actuar con la imaginación. Nosotros podemos generar incluso respuestas en función a nuestra imaginación. Tiene que responder a todo lo que es el lenguaje, ya sea un lenguaje corporal, ya sea un lenguaje verbal, a los distintos tipos de lenguaje, tiene que responder a la emoción, porque si no estaríamos en una situación como de los jugadores de póker, ¿verdad? Que tienen que controlar las emociones para no alegrarse por tener una buena jugada, ¿no? Pero eso, en ese campo ya entramos hacia lo patológico, pero el sistema motor responde a todas estas fuentes y responsabilidades de actuación. También veremos que es un sistema de tipo jerárquico. Y aquí podemos ver que este sistema va a responder a la corteza cerebral como si fuera el general de un ejército, mientras que los soldaditos son aquellos eh, representados por los músculos, porque los que realmente mueven el cuerpo son los músculos, pero tienen que responder a la orden del general, del capitán, del mayor, del sargento, que ya los vamos a ir encontrando poco a poco en nuestra evaluación neurofisiológica del sistema motor. Y algo que también es sumamente importante es que, ¿cómo es que llegamos a conocer nosotros estas distintas funciones? En base a los avances, ¿no?, que se han logrado mediante la evaluación, mediante la observación en determinados pacientes que han sufrido algún tipo de lesión. Por ejemplo, un paciente con un traumatismo encefalocraniano que ha lastimado, por ejemplo, la corteza motora, o un accidente vascular cerebral, lo que comúnmente se llama embolia, nos va a generar deficiencias, ya sean una parálisis completa, que vamos a llamarle una parálisis total, o una paresia, que sería una parálisis incompleta, ¿no? Y todo eso se ha ido analizando en base a las lesiones que presentan los distintos tipos de pacientes. Muy bien, revisemos un poco cuáles son aquellas áreas, ¿no?, que tienen que ver a nivel de la corteza cerebral inicialmente
con la función motora. Vamos a encontrar que la corteza motora está dividida, ¿no? Tenemos un mapa de las distintas funciones que se tiene a nivel de la corteza cerebral. Entonces, la corteza motora va a estar en el gyrus prerolándico, acá, ¿no? Y va a dividirse en varias áreas de tipo motor. Pero podemos ver también aquí que tenemos la corteza sensitiva, que está muy cerca de la corteza motora, la corteza auditiva, el área de la visión. Es decir, que todo la corteza cerebral está dividida en función de el tipo de actividad que va a realizar. Entonces, la corteza motora se encuentra en el área anterior del surco central o de Roland, esta área. Abarca el tercio posterior de los lóbulos frontales. Se encuentra antes de la corteza sensitiva, somática, que envía señales a la corteza motora para iniciar las actividades de movimiento. Era lo que decíamos, esta es la corteza sensitiva que ustedes acaban de ver en las lecciones con el doctor Laforcada. Entonces, esta corteza va a enviar información a la corteza motora para generar la respuesta. Es como que esta corteza sensitiva recibe la información, pasa la información al área motora para generar la respuesta, ¿no? Es un trabajo de tipo integrado. Muy bien, entonces la corteza motora se origina en un tercio en la corteza motora primaria, que es la que acabamos de describir y que recibe el nombre de área 4 de Brodmann. También un tercio está en la corteza motora secundaria, que recibe el área de 6 de Brodmann. Un tercio se origina en la circunvolución parietal ascendente, o sea, las áreas 3, 1, 2 de Brodmann, y la corteza parietal adyacente. Entonces, si volvemos nuevamente a nuestro gráfico anterior, estamos viendo que esta es la corteza motora que va a recibir información, incluida la que proviene de la corteza sensitiva. ¿Por qué? Porque aquí hay un trabajo integrado. ¿Para qué? Para que toda esa información que llega a la corteza somatosensorial pueda servir para la respuesta del área motora. Por lo que podemos decir que 2/3 de las fibras se van a originar en la circunvolución precentral, es decir, el área 4 de Brodmann, el área reconocida como área motora, pero 1/3 de todo ese centro de control motor, de ese general de la función motora, se origina en la circunvolución postcentral, es decir, la región que está relacionada con la sensibilidad. Áreas 3, 1, 2 de Brodmann. Muy bien, pero los distintos segmentos del cuerpo van a tener una representación en esa corteza muy diferente. Y fíjense ustedes, la cara y la boca, ¿no? La lengua, tiene una representación bastante importante, mientras que vemos que el tronco, ¿no? Los miembros inferiores, el pie, ¿no? Realmente su representación es mucho más pequeña que la que tiene la cara, incluso mucho menor que lo que tiene la mano, ¿sí? Los dedos, y una representación, fíjense, tan importante del pulgar. Esto ha sido representado mediante un mapa, que es el mapa de control motor de los músculos voluntarios. ¿Qué quiere decir y qué nos quiere resumir esta representación en este mapa de la corteza motor? Que los músculos están inervados desde la corteza,
y están representados en esta área central, ¿no? Por lo tanto, las zonas corporales, dependiendo de su importancia en el movimiento, ¿sí?, van a tener una representación muchísimo más grande y muchísimo más importante. Con el tórax no hacemos muchos movimientos, con la mano sí, con la cara sí. Entonces, por eso es la representación tan importante. Ahora, las zonas corporales están representadas de modo casi invertido. Es como si estuvieran dadas la vuelta, como si fuera una representación en espejo. Muy bien. Si nosotros esa representación cortical la esquematizáramos en un gráfico, el hombrecito resultante sería este, ¿no? Fíjense en la cara lo importante que es la lengua y los labios, ¿sí? Las manos frente a todo el resto del cuerpo. A esto se llama homúnculos, que quiere decir hombrecito, ¿no? Por lo tanto, la representación cortical de una parte del cuerpo no guarda relación con su tamaño real, ¿no? El tórax es muchísimo más grande que la mano, pero en cuanto a función motora, fíjense la representatividad que tiene la mano por la riqueza de movimientos que realiza. La pierna y el brazo tienen áreas menores que las de las manos o de la boca, que tienen mayor representación. Y también la área de Broca del lóbulo frontal izquierdo, y esto es bien importante, está situado en la circunvolución frontal inferior y esta es vital para la producción de un habla fluida y bien articulada. Entonces, el área de Broca es el área motora del lenguaje. Si esta área se lesiona, la persona puede ser que entienda a lo que nosotros le estamos hablando, pero no va a ser capaz de hablar con nosotros, ¿no? Pero esto solamente se da o solamente está presente a nivel del hemisferio izquierdo, no así en el lado derecho. No tenemos ahí dos áreas de Broca, no tenemos una representación bilateral, solamente una que está en el lóbulo izquierdo y que recibe el nombre de área de Broca o centro motor del lenguaje. Muy bien, la corteza motora está dividida en tres áreas. La corteza motora primaria, que es la que vamos a ver ahora, está aquí esquematizada en celeste. También tenemos una corteza motora suplementaria y una corteza motora, premotora. Por lo tanto, estas son las tres áreas motoras de la corteza cerebral. El área 4 es la más importante, que es la corteza motora primaria. La corteza motora primaria entonces está encargada de la función motora de las manos y también del habla. Va a actuar sobre grupos de músculos y va a generar un patrón de movimiento puntual, donde los músculos por sí solos aportan fuerza y dirección. Como hemos visto, cada músculo tiene una representación cortical y por lo tanto la corteza motora primaria tiene también o va a dirigir una serie de patrones motores situados en las estructuras inferiores. Muy bien. La corteza premotora. Aquí está la corteza premotora representada en amarillo. ¿Cuál es su función? Va a generar patrones de movimientos más complejos. Se encuentra en la parte ventral de la corteza motora primaria y crea imágenes motoras del movimiento a realizarse. Entonces, si yo voy a pegarle a la raqueta, el área premotora va a realizar una imagen previa de cómo yo levanto la mano y golpeo la pelota con una raqueta. ¿Para qué? Para que esa imagen sirva para que toda la estructura motora, ¿no?, y todas las estructuras subsidiarias, las que están por debajo de la corteza cerebral, tengan una imagen, un patrón de movimiento
y sepan cuáles van a ser los músculos que van a contraer, cuáles van a relajar, con qué fuerza y con qué dirección. La parte posterior, entonces, va a activar a lo que me refería hace un instante, esos patrones sucesivos de actividad muscular. Por lo tanto, la parte ventral va a crear las imágenes motoras del movimiento a realizarse y la parte posterior va a activar esos patrones para que cada uno de esos músculos se relaje o se contraiga para que yo pueda golpear la pelota con la raqueta. Va a enviar señales directas a la corteza motora primaria para activar músculos específicos o también puede hacerlo vía ganglios basales o el tálamo para que lleguen a la corteza motora primaria. Entonces puede hacerlo de una forma directa o indirecta, pero siempre va a terminar en la corteza motora primaria. Muy bien. Veamos ahora lo que es la corteza motora suplementaria. La corteza motora suplementaria se ocupa del control bilateral. Va a estar relacionado, por lo tanto, con los movimientos posturales del cuerpo. Va a trabajar con los movimientos posturales de la cabeza, los ojos y el cuerpo. Movimientos de fijación, como por ejemplo el trepar, entonces necesitamos aquí un control bilateral, porque no puede ser que mientras tu brazo derecho esté agarrándose de la piedra cuando tú estás trepando, tu brazo izquierdo esté no haciendo nada, digamos, ¿no? O sea, descansando. Nosotros necesitamos que haya un control para que tengamos la posibilidad de trepar. Es la base para el control motor fino de brazos y manos por la corteza premotora, ¿no? Y también por la corteza motora primaria. Es decir, todas estas estructuras trabajan de manera mancomunada bajo la tutela de la corteza motora primaria, pero tienen tareas específicas. Muy bien, entonces hemos venido hablando un poquito de lo que son los patrones de movimiento, ¿no? Entonces, un niño que está comenzando a caminar está comenzando a generar también patrones de movimiento, que necesita adelantar un miembro, ¿no? El miembro derecho, digamos, necesita apoyar el peso de su cuerpo en el miembro izquierdo que se ha quedado fijo para poder avanzar. Y posteriormente llevará todo el peso del cuerpo sobre el miembro inferior derecho para que pueda avanzar el miembro inferior izquierdo. Entonces, tenemos patrones de movimiento para todo, ¿no? Y en estos patrones de movimiento hay que destacar todo lo que es el control contralateral. Y aquí tenemos que ver la función de la motoneurona superior. ¿Qué quiere decir control contralateral? Que el hemisferio izquierdo controlará el hemicuerpo derecho y que el hemisferio derecho controlará el hemicuerpo izquierdo. Por lo tanto, los brazos y las piernas están representados en la banda motora de la corteza cerebral de manera contralateral y el hemisferio cerebral de un lado, lo que les decía, del lado izquierdo controla el hemicuerpo derecho y el hemisferio derecho controla el hemicuerpo izquierdo. Cuando hablamos de un control ipsolateral, quiere decir del mismo lado, estamos hablando de una función de la motoneurona inferior. La motoneurona superior se encuentra a nivel de la corteza cerebral, mientras que la motoneurona inferior, las motoneuronas inferiores, se encuentran en la médula espinal. Recuerden también que cuando hablamos de neuronas, estamos hablando de sustancia gris, ¿no? De la unidad celular básica, clave del sistema nervioso. Los brazos y las piernas van a estar controlados ipsolateralmente por debajo del cruzamiento de las frículas. Y ahí nos vamos a lo que es anatomía y vamos a hablar
de la decusación de las pirámides, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Una lesión por debajo de la zona de decusación va a producir un daño ipsolateral, es decir, del mismo lado, y hay también un efecto que va a estar relacionado con el nivel de la lesión o por debajo de la lesión. Si ustedes recuerdan, hace algunos años existía un actor que hizo de Superman. Y este actor se cayó de un caballo y se lastimó la médula cervical. Entonces, quedó cuadripléjico, es decir, que no podía mover ni miembros superiores ni miembros inferiores, ¿no? Otros artistas y otras personas pueden tener distintas lesiones en distintos niveles de la médula espinal, y esto producirá que la lesión, la pérdida de la función motora se encuentre por debajo de la lesión, y ya no sea esa cuadriplegia del ejemplo anterior, sino sea una paraplegia cuando hay una pérdida del movimiento de los miembros inferiores. Muy bien, continuemos entonces. También tenemos que revisar las vías motoras, ¿no? Y las vías motoras se dividen en tres: una vía motora somática, una vía motora extrapiramidal y también una vía motora visceral, que está relacionado con el sistema nervioso autónomo. Veamos nosotros la vía motora somática, la número 1. La vía motora somática está dividida en dos: en la córtico-espinal, ¿no?, que es la famosísima piramidal, ¿no?, la vía piramidal, que va a tener dos estaciones neuronales, una en la corteza y otra en la médula espinal. Y también está formada esta vía motora somática de la vía córtico-nuclear, que es una estación cortical y núcleos motores somáticos que se encuentran en el tronco encefálico, ¿no? Por eso es córtico-nuclear. Por lo tanto, tendrá una estación en la corteza y las otras estaciones en los núcleos motores somáticos del tronco encefálico. Y aquí tenemos un esquema de la vía motora córtico-espinal o piramidal. Hemos visto que se originaba en el área 4 de Brodmann, pero también en el área 1, 2, 3 o área sensitiva. De todas estas áreas bajan las fibras corticales, van a pasar por el tallo cerebral, van a llegar a la parte inferior del bulbo, donde van a formar la decusación de las pirámides, y luego van a descender mediante dos fascículos, ya sea el piramidal directo o el piramidal cruzado, ¿no? Hemos visto que a nivel de la corteza cerebral, en la sustancia gris, tenemos a las motoneuronas superiores, que esquemáticamente le vamos a llamar como motoneurona superior. Ustedes saben que son millones, pero aquí estamos poniendo solamente una como ejemplo. Y a nivel del asta anterior de la médula espinal, vamos a tener a la motoneurona inferior. La vía motora córtico-espinal o piramidal tiene a su primera neurona en el área motora primaria, que es los 2/3 superiores del área 4 de Brodmann, de la circunvolución procentral, y también en el 30% del lobulillo paracentral. Todo lo que ya hemos dicho anteriormente. Y solo 3% de estas fibras de este origen va a corresponder a las llamadas células gigantopiramidales de Betz, ¿no? Por lo tanto, el área premotora y el área suplementaria tienen un 30% de origen del fascículo de la vía córtico-espinal. También vamos a considerar áreas somáticas posteriores al surco central, 40% de las cuales 30% proviene del lóbulo parietal, y las fibras del haz córtico-espinal, que se van a originar en la quinta capa de la corteza cerebral. Entonces,
esta vía córtico-espinal en su primera neurona no solamente proviene del área 4 de Brodmann, también proviene del área premotora, del área motora suplementaria, proviene de las áreas sensitivas 1, 2, 3 de Brodmann, y solamente un 3% en las células gigantopiramidales, que casualmente es la que le da el nombre de piramidal, ¿no? Es decir, eh, tiene un origen 30% por un lado, 30% por un lado, 40% por el otro, pero solamente por el 3% le damos el nombre de piramidal. Muy bien. Estas fibras córtico-espinales son muy importantes porque son mielínicas, son pequeñas y tienen una conducción relativamente lenta, ¿no? En el 97%. Pero tenemos unas fibras muy grandes que se van a originar en las células piramidales gigantes de Best, ¿no? De la circunvolución frontal ascendente, es decir, de la corteza motora primaria. Estas, a diferencia del 97% restante de todos esos orígenes, son muy veloces y fíjense que conduce con una velocidad de 70 metros por segundo, que es la máxima velocidad de señales desde el encéfalo hasta la médula espinal. Entonces, decíamos que era llamativo que siendo solo el 3% de toda la constitución de la primera neurona de la vía córtico-espinal, se le diera el nombre de piramidal, pero ahora sí encontramos la razón. Se le da el nombre de fascículo piramidal. ¿Por qué? Porque estas células, ¿no? Van a generar señales muy veloces, muy importantes. Imagínense que oigamos la explosión y tengamos que tardar mucho rato hasta que podamos mover un músculo, ¿no? Eso sería grave, terminaríamos, bueno, la humanidad ya hubiera desaparecido. Entonces tenemos que agradecerle a las fibras piramidales esta tremenda velocidad para que nosotros nos podamos alejar de los estímulos dañinos, o en este caso de la explosión. Muy bien. Vamos a ver entonces cómo continúa esta vía motora córtico-espinal o piramidal. Ya de todo ese lugar que hemos mencionado, de toda esa área en la cual se originaba, las fibras del fascículo córtico-espinal van a dirigirse por la sustancia blanca del hemisferio cerebral, van a pasar por la cápsula interna, se van a situar en la porción anterior del brazo posterior de la cápsula, ¿no? Van a pasar por el mesencéfalo a nivel de los pedúnculos cerebrales, van a pasar por el puente y por el pie van a ser disociadas por las fibras transversales pontocerebelosas, quiere decir que de lo que estaban juntitas se van a ver separadas, pero nuevamente a nivel del bulbo van a volverse a unir en un fascículo que va a descender por las pirámides. Y aquí fíjense que es 1 millón cerca de fibras, ¿no? Lo importante, la cantidad de fibras que está llevando. Van a seguir bajando hasta el tercio inferior del bulbo, donde el 90% de este millón, ¿no? Esos 900.000 de las fibras, se van a entrecruzar, y esto llamamos la decruzación motora, la decruzación de las pirámides, ¿no? Donde el 90% de estas fibras van a pasar al lado contralateral. Esto nos explica, y esto es muy importante de que ustedes recuerden, que si las fibras se han originado en el hemisferio derecho, es por esta decruzación motora que estas fibras van a controlar el hemisferio contralateral. Y si es que se han originado en el hemisferio izquierdo, por esta decruzación van a controlar el hemicuerpo derecho. Ya en la médula espinal, las fibras cruzadas descienden por el cordón lateral, por el fascículo córtico-espinal lateral o piramidal cruzado, y las no cruzadas descienden por el cordón anterior de la médula, como el fascículo córtico-espinal anterior o piramidal directo. Es decir,
El 90% de las fibras van por el fascículo córtico-espinal lateral o piramidal cruzado. Mientras que ese 10% que no ha cruzado va a descender por el cordón anterior de la médula como el fascículo córtico-espinal anterior o piramidal directo. Muy bien, y aquí tenemos el esquema, ¿verdad? Tenemos entonces las fibras del hemisferio izquierdo que van a decusarse en la parte inferior del bulbo y van a controlar el hemicuerpo derecho. Las fibras originadas en el hemisferio derecho que van a decusarse en la parte inferior del bulbo y van a controlar el hemicuerpo izquierdo. Eso para los piramidales cruzados. Los haces córtico-espinales laterales o cruzados de la médula, estos de los cuales estamos hablando, que se entrecruzan en la parte inferior del bulbo, van a terminar ¿dónde? En interneuronas de las regiones intermedias de la sustancia gris medular, en motoneuronas anteriores que producen contracción muscular, pero fíjense también que terminan en neuronas sensitivas de transmisión en el asta dorsal. Siempre hay ese intercambio, esa integración de funciones motoras y sensitivas. ¿Por qué? Porque tienen que reaccionar de manera conjunta. Las fibras córtico-espinales no cruzadas, es decir, ese 10% que no cruzaba, descienden como fibras córtico-espinales ventrales. Descienden ipsolateralmente. Quiere decir, por el mismo lado, si están originadas en el hemisferio derecho, pues descienden por el mismo lado derecho. Sin embargo, o sea, de ese 10%, hay una pequeña cantidad de fibras que van a pasar al lado contrario en el cuello o en el tórax. Y de ese 10%, esa pequeña cantidad de fibras que entrecruzan en el cuello o en el tórax, van a ser responsables del control de los movimientos posturales bilaterales. Entonces recordemos, el 90% de las fibras córtico-espinales pasa al lado contralateral en la parte inferior del bulbo para controlar el hemicuerpo contrario. Un 10% desciende por el mismo lado, es decir, ipsolateralmente. Pero de ese 10%, un pequeño porcentaje pasa al lado contrario en el cuello y el tórax y es el responsable del control de los movimientos posturales bilaterales. Sigamos entonces con la segunda neurona de la vía motora córtico-espinal o piramidal. Esta va a estar situada en las células motoras, acá, del asta anterior de la médula espinal. De estos núcleos van a salir fibras motoras somáticas que van a formar las raíces anteriores de los nervios espinales que van a terminar en los músculos estriados del cuello, del tronco y de las extremidades de acuerdo al segmento medular. Recuerden entonces que la motoneurona inferior está situada en las astas anteriores de la médula espinal. Entonces, estas neuronas situadas en el asta anterior de la médula van a ser de dos tipos, van a ser las alfa y van a ser gamma, que ya vamos a ir viendo posteriormente en qué se diferencian y cuál es su responsabilidad en el control motor. Pero este esquema sacado del Google nos va a permitir esquematizar, nos va a permitir ver cómo es que se conforma el arco reflejo. Es decir, que las fibras que van a salir de las motoneuronas inferiores van a ir por las raíces anteriores de los nervios raquídeos, van a llegar hasta los músculos y luego van a conectarse con fibras de tipo sensitivo para conformar el arco reflejo, que lo vamos a ver en las siguientes clases.
La segunda parte o el B de la vía motora principal está constituida por la vía motora córtico-nuclear o genicular. Su primera neurona, entonces, va a estar situada en el tercio inferior del área 4 de Brodmann. Va a descender por la rodilla de la cápsula interna, va a seguir por el pie de los pedúnculos cerebrales, el puente y el bulbo por detrás del fascículo córtico espinal. Y su segunda neurona va a estar a nivel de los núcleos, de los núcleos motores de los pares craneales, del tercero al 12º, y de aquí vía nervios craneales van a terminar en los músculos de la cabeza. Entonces recordemos, igual se origina en la corteza motora primaria, en su primera neurona, y su segunda neurona va a estar en los núcleos motores de los pares craneales 3 al 12. Estos núcleos motores van a estar relacionados con la masticación, con la deglución, con la fonación y los músculos faciales superiores que tienen inervación de tipo bilateral. Imagínense ustedes que para la masticación estemos masticando solo con un lado y no con los dos. Para la deglución solamente con un lado y no con los dos. O sea, sería imposible. Por lo tanto, aquí tenemos que ver que hay un control bilateral. Y bueno, poniéndoles como algunos ejemplos. En estas lesiones, o sea, hemos dicho que aprendemos de las lesiones que se presentan para, o cómo los investigadores han ido evidenciando cuál era la función de determinadas áreas, de determinados niveles de la vía motora. Por lo tanto, vamos a tener parálisis de tipo central, ¿no? Cuando solamente se manifiestan en el tercio inferior de la cara, ¿no? O también vamos a tener parálisis periférica, cuando hay una parálisis facial de la hemicara homolateral, ¿no? Aquí está con el signo de Bell, que es este ojo que no puede permanecer cerrado, más bien quiere decir que se queda entreabierto, que se conoce como el signo de Bell. La boca, que va a estar desviada hacia el lado sano, la frente, que va a ser lisa, y tienen también problemas para saborear los alimentos. Entonces, estas son lesiones muy frecuentes, por ejemplo, la parálisis periférica o parálisis de Bell está muy relacionada con la exposición al frío. Una persona que, por ejemplo, estaba en un horno, en un área muy caliente y sale a un ambiente frío, ¿no? Está relacionada también con virus que se activan por ese cambio de temperaturas, ¿no? Por varias razones, pero es bastante frecuente en nuestro medio. Y qué no decir de la parálisis central, que está relacionada con lesiones de accidentes vasculares cerebrales o conocidos en nuestro medio con el nombre común de embolias. Y aquí les traigo un ejemplo. Fíjense que Harrison Ford es el único que puede estar enfadado y contento a la vez, ¿no? Fíjense, aquí está contento y aquí está enojado. Él tiene las secuelas de un accidente vascular cerebral y ha quedado con la cara de esta forma. Muy bien, entonces en conclusiones, no se olviden nunca que el sistema motor se encarga de los movimientos. Su información es centrífuga, quiere decir que se origina en la corteza cerebral porque es respuesta a la información sensitiva que está recibiendo, la información somatosensorial que está recibiendo, y además porque va de la corteza cerebral a la periferia. Y su lesión va a producir parálisis, a la que le llamamos a la parálisis completa, o parecias, que son parálisis incompletas, dependiendo del lugar donde se encuentre el daño. Muy bien, eso es todo por el día de hoy. Terminamos la primera clase. Ahí les dejo algunas referencias de donde hemos tomado la información para que ustedes puedan profundizarla. Muchas gracias.